Venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. Este viaje de la vida es un viaje en el que nosotros estamos montados en una nave espacial que se llama Tierra. Esta nave viaja alrededor del Sol y el Sol viaja alrededor de otro Sol. Y todo el tiempo estamos en movimiento. Y en ese movimiento, mi querido Edison, nosotros siempre concebimos todo a través de esta vida física que tenemos, ¿cierto? Y por eso uno se dice cosas como, hombre, que es que hay un planeta a 2000 años luz y sabemos que nuestra vida no dura sino 80, 90 años. Entonces, ¿cómo es posible que podamos llegar allá? Y la única fórmula que uno pensaría, digamos, como sencilla, es tal vez a través de otra vida, ¿cierto? Yo creo, Iván, que el programa de hoy, pues entrando en esta temporada de evolución espiritual, es un programa muy interesante, que me encanta, Iván, a ti te encanta mucho, que es la vida después de la muerte, que hay más allá. Yo creo que el universo, Dios, o como le queramos llamar, nos dio una vida, digamos, de 80, 90 años, una vida muy pasajera, porque ese es muy poco tiempo. En este avatar. En este avatar. Pero antiguamente, recordá que entre los sumerios, los Anunnaki hablaban de 900 hablaban años, de 900 años. 3000 y pico de años. Matusalén, todos estos personajes vivían mucho. ¿Vos te imaginás uno vivir más de 150 años? Que pues con la gravedad del cuerpo, con la vejez, ya no lo soportaríamos. No lo soportaríamos. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, los contactados? Que hay seres en otros planetas, por ejemplo, los pleyadianos, que tienen vidas de 600 años, también de 800 años, que a través de la tecnología han regenerado el ADN de la vejez. O sea, por ejemplo, los sumerios planteaban de que un año sumerio era un año de 3000 y pico de años, o sea, mientras que aquí pasaban 3000 y pico de años, ellos vivían solamente un año. Entonces, perfectamente una persona de esas puede vivir 20.000 años. Y ahí sí podríamos hablar de años luz. Los temas de hoy van a ser súper interesantes. Vamos a hablar qué le pasa, por ejemplo, a una persona que se suicida. ¿A dónde va? Y qué es lo que podemos decirle a todas estas personas que están pensando en eso, prevención sobre esa temática. También vamos a hablar sobre la vida más allá de la muerte, qué se vive. En fin, vamos a hablar un sinnúmero de temas, qué testimonios hay, y vamos a tratarlo con un personaje muy especial. En ese complejo tema de la vida después de la muerte, hay mucha literatura, hay muchos, digamos, testimonios de personas que describen que han ido, el túnel, etc. Pero nunca nos cansamos como de preguntarnos más y más y más y más y más, porque finalmente nadie se ha devuelto, ¿cierto? Digamos que el único que se ha devuelto fue Jesucristo y no habló propiamente de sus temas. Digamos que las apariciones que tuvo él con los apóstoles, muy interesantes. Y ahí volvemos a JJ Benítez con El caballo de Troya, que describe maravillosamente cómo ese ser que volvió era un ser que era un ser lumínico, que tenía la forma, pero que no tenía la materia como tal, sino que era un ser más lumínico. Pero hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de eso, ¿cierto? Bueno, nuestro invitado de hoy es Alexander Torres. Es un invitado muy especial porque participó en el programa Ellos Están Aquí del canal RCN. También hoy en History Channel. Ha participado en programas de radio en temas de parapsicología, en vida más allá de la muerte, en qué hay más allá. Pero más allá de eso es fundador, también instructor y académico de la Fundación Urantia en Bogotá. Es un personaje muy interesante. Aparte de eso, Iván, está utilizando medios tecnológicos, no solo místicos, sino tecnológicos, para saber qué hay más allá. Entonces, es muy interesante, digamos, el invitado de hoy. Yo quisiera hacer una precisión sobre la palabra Urantia o Urantía. Y es que para muchos puede que sea nuevo. Creo que aquí nuestros camarógrafos se sorprenden cuando nosotros contamos estas cosas. Urantía es como el sitio donde están los registros acásicos. Y uno dice, ¿y entonces cómo así? ¿Qué son los registros acásicos?
Los registros acásicos es como, imaginémonos una biblioteca, pero una biblioteca que nos la podemos imaginar en libros. Hoy en día nos podemos imaginar unos servidores donde hay mucha información. Hoy en día una biblioteca muy poderosa es Google, mucho más poderosa que lo que pudo haber sido la biblioteca de Alejandría, porque finalmente es donde se guarda el conocimiento. La diferencia fundamental es que los registros acásicos es la biblioteca donde están guardados las memorias del universo, las memorias de Dios, las memorias de cada vivencia que tuvo cada ser humano en este planeta. Entonces, ¿qué son los registros acásicos? Los registros acásicos son las memorias de cómo se concibió el universo, de cómo Dios fue creando la luz, etc. Entonces, la palabra Urantia o Urantía no es una palabra sencilla. Digamos que este señor fundó esa cofradía en Bogotá. Academia, sí. Exactamente. Así que tenemos una persona que indudablemente ha trabajado mucho el tema, pero aquí también aprovecho para decirles que igual todos los postulados que traiga este señor Alexander o cualquier otra persona que se los lleve a su vida son para que usted los escuche y defina qué realmente le convence o no le convence. Aquí en Viaje a las Estrellas nosotros no pretendemos hacer dogmas de nada. Traemos personas, las personas cuentan, nosotros les contamos, pero las conclusiones las saca usted. Así es, Iván. Entonces, vámonos al invitado Alexander Torres. Bienvenido a nuestro programa Viaje a las Estrellas. Hola, soy Alexander Torres, parapsicólogo e investigador de fenómenos paranormales. Y le quiero enviar un gran saludo al programa Viaje a las Estrellas de Cosmovisión y a su director Iván Obando y Edison Flores. Bueno, muchas veces nos hacemos la pregunta de si habrá vida después de la muerte, y eso nos lleva como a un círculo de entender que también si hay vida después de la muerte, hubo vida antes de la vida, o tal vez hubo muerte antes de la vida. Esto lo digo porque finalmente cuando a mí me preguntan que si los extraterrestres existen, yo digo, estoy absolutamente seguro de que existen. ¿Por qué? Pues hombre, porque Dios es un extraterrestre y Dios existe. Dios no fue creado en el planeta Tierra. Todo lo que no haya sido creado en el planeta Tierra es extraterrestre. Y en consecuencia, los ángeles, los querubines, los serafines, todos son extraterrestres. Y son antes de la Tierra. Entonces aquí estamos hablando de que hay vida antes de que yo tuviera vida. Luis Eduardo Aute decía una cosa muy bonita que me gustaba a mí, una frase que decía, hay mundo porque Dios existe, pero hay mundo porque yo lo vi. Si yo no existiera, no sabría que no tendría conciencia del mundo. Entonces, en ese ejercicio empezamos a ver que en los libros de Urantia, hay una descripción muy parecida a la del Apocalipsis, ¿no es cierto? Que si uno se pone a ver es como si estuviera leyendo también o viendo una película de la Guerra de las Galaxias, cuando hablamos de los ángeles caídos, ¿no es cierto? Lo vemos ahí en los registros acásicos de Urantia, y lo vemos también en la mitología sumeria, cuando hablan de los Anunnakis, de todo este tema de los ángeles caídos. Entonces digamos que hablan de Ezequiel, de Samuel. Digamos que hay un tema casi que es una mitología completa, ¿no? Iván, yo lo que he entendido es el triunfo del amor. Desde el libro Urantia han habido muchas guerras, incluso entre arcángeles. Por eso Juan el Bautista, antes de bautizar al maestro de maestros, a Jesús, dice que hay batalla, hay guerra en los cielos, precisamente por el planeta Tierra. Los aborígenes de Australia, los de la montaña de Uluru, hablan de que la humanidad fue concebida en un huevo por nuestro Creador para protegerla. ¿De quién nos están protegiendo? Quiere decir eso que hay jerarquías muy superiores, jerarquías intermedias, que han librado batallas precisamente por este territorio. Y perdóname, tengo una interpelación ahí. Inclusive se están librando, pero no es la dimensión en la que estamos.
por eso no la sentimos. Sí, señor, así es. Entonces, vamos a preguntarle a Alexander Torres precisamente esas guerras, ¿por qué el ser humano siempre está, digamos, embarcado en esas guerras de ángeles, demonios, en fin, y que siempre ha triunfado el amor? Como no solo habló el libro Durantia, sino como lo triunfó nuestro Señor Jesús, ¿cierto? El triunfo del amor sobre todas esas fuerzas y jerarquías. Existen muchas hipótesis respecto a la parte espiritual y a esta guerra que nos han mostrado, no solamente en la religión católica, sino en muchas otras creencias espirituales y religiosas a nivel mundial. Que si existe una guerra realmente a nivel astral, a nivel energético, yo pienso que por encima de todos los conocimientos que nos han brindado, textos, por ejemplo, como el libro de Durantia y otros textos, más que esa guerra que nosotros visualizamos de espadas, de escudos, de estas tropas combatientes estilo medieval para nosotros aquí en el plano terrenal, bajo el conocimiento que he venido adquiriendo, creo que es una guerra efectivamente de aprendizajes, de sabiduría, de discernimiento y de conocimiento para ambos planos. Debemos de tener en cuenta que de una u otra forma lo que conocemos como el bien y el mal se conoce de esa manera aquí en el plano terrenal, pero en otros planos dimensionales no existe el bien y el mal como tal. Existen dos fuerzas o dos polos, que son el polo positivo y el polo negativo. Así que nosotros lo reconocemos así, lo reconocemos aquí como una batalla, una guerra entre el bien y el mal. En otros planos pienso que es más efectivamente un aprendizaje y una enseñanza para el ser humano dentro de su evolución espiritual. Hombre, Edison, una de las cosas que me gusta de estas conversaciones que tenemos aquí en Viaje de las Estrellas es mezclar un poco los contenidos de un lado y del otro. Y lo decía ahorita, cómo la mitología sumeria en un momento dado se parece a la descripción de lo que hacen de las guerras de los ángeles y los demonios en Durantia, y cómo esto también lo podemos ver en el Apocalipsis y hasta en el mismo Génesis, cómo se está concibiendo esto. Pero finalmente nosotros miramos todo desde nuestra existencia humana, ¿cierto? Y hablábamos ahorita de que estas batallas puede que se estén dando en otra dimensión y nosotros hasta puede que las lleguemos a sentir, pero no las estamos viendo claramente. Y yo siempre he tenido como un pensamiento, y es que nosotros en sí mismos, y ahí vuelvo y cruzo la historia, que me encanta el personaje de Hermes Trismegistros, porque Hermes Trismegistros en la primera regla de la tabla esmeralda dice que como es arriba es abajo. Entonces, si nosotros tenemos nuestras propias batallas interiores, esas batallas también están en el cielo, también están en otros seres. Pero ¿sabe qué pienso yo? Que es que la vida no sería divertida si fuéramos santos. Si nosotros no tuviéramos una dualidad que ahí vuelve y juega la historia, la famosa dualidad de Platón, la lucha entre el cuerpo y el espíritu. Si nosotros no tuviéramos esa dualidad de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, ¿no es cierto? Y volver al tema es, cuando hacer lo correcto triunfa el amor, cuando hacer lo incorrecto es desamor. Uno no está dentro, no está afuera, ¿cierto? Desde ese concepto. Entonces, yo diría que la perfección que tiene el ser humano es precisamente esa dualidad. Y ahí es donde yo, y lo digo categóricamente porque hasta he compuesto canciones sobre eso, yo digo que lo perfecto es imperfecto. Así es, Iván, y me atrevo a decir lo siguiente: los seres humanos tenemos una polaridad y una batalla entre, digamos, entre lo negativo y lo positivo, entre ángeles y demonios que nos están hablando permanentemente. Pero que incluso están dentro de nosotros. Que están dentro de nosotros como ego y esencia, o ego y luz, oscuridad y luz, que todos los seres humanos lo tenemos en nuestro interior. El yin y el yang. El yin y el yang. Pero es una lucha constante. ¿Qué tal si no la tuviéramos? ¿Qué tal si no la tuviéramos? No sería divertido. No sería divertido la vida y tampoco no podríamos evolucionar.
Unos evolucionando hacia la luz y otros evolucionando hacia la oscuridad. Siempre hay una evolución. Y muchas veces podemos evolucionar y después nos devolvemos. Porque es que el hecho de que evolucionemos no significa que nos quedemos ahí. Es una batalla permanente. Acá hay un tema en esa batalla, es a quién escuchar. Porque siempre nos van a hablar de este lado o de este otro lado. ¿A quién escuchamos? ¿A qué monstruo le das alimento? ¿A qué ese monstruo le das alimento? O si le damos alimento a la luz o le damos alimento a la oscuridad. A todos los seres humanos nos pasa eso. Total. Entonces vamos a preguntarle a Alexander precisamente sobre ese tema, sobre esa antítesis, esa polaridad sobre la luz y la oscuridad. El ser humano dentro del planeta Tierra tiene una, por llamarlo de alguna forma, una gran ventaja a diferencia de otros seres dimensionales. Y es que a nosotros los seres humanos nos entregaron la gran posibilidad de la evolución. Se argumenta que lo que conocemos como ángeles de luz fueron creados única y exclusivamente para estar totalmente estáticos en la misión que tienen. No tienen un proceso de evolución. ¿A qué me refiero? A que si vemos las jerarquías, una de las primeras jerarquías que estaría más cercana a la fuente o a Dios serían los querubines y los serafines. Los arcángeles están más cerca al ser humano. Al ser creados única y exclusivamente como arcángeles y con esta misión, ellos no tienen proceso de evolución. Siempre van a ser arcángeles y siempre van a pertenecer a esta jerarquía. Al ser humano, cuando fue creado por la fuente primaria o por Dios, se le dio la oportunidad de evolucionar constantemente. Eso significaría, para que lo entendamos aquí en el plano terrenal, que nosotros tenemos la capacidad de pasar por cada una de estas etapas, por cada una de estas jerarquías, y en algún momento de la evolución llegar a ser ángeles, arcángeles, pertenecer a las dominaciones, a las potestades, hasta llegar al punto real de ser serafín, querubín, y unirnos con la fuente o con Dios. El resto de seres están totalmente estáticos allí. Por lo tanto, de una u otra forma, existe en lo que conocemos con el nombre de demonios o ángeles de oscuridad, una especie de envidia o de rabia por el hecho de que ellos también quedaron totalmente estancados en el trabajo que les fue encomendado, mas no tienen esa autorización de continuar en evolución para llegar a la fuente. Y esto nos lleva al punto de esta lucha o esta pelea que siempre ha existido desde la creación del ser humano y la división entre los ángeles de oscuridad y los ángeles de luz por esta determinación de la fuente o de Dios de permitir que nosotros realmente tuviéramos esa capacidad de lo que conocemos con el nombre de albedrío, de tomar decisiones en el bien y en el mal y de evolucionar constantemente. De una u otra forma, la evolución del ser humano puede ser para ambos polos, tanto para la luz como para la oscuridad. No significa de que una persona, por el hecho de que sus acciones y su pensamiento y su energía vibre en negativo y crea más en esa creencia de la oscuridad y de la maldad, no significa que no esté evolucionando. Claro que está evolucionando, pero está evolucionando en el camino de la oscuridad, en lo que conocemos como el sendero de la mano izquierda. ¿Está en una constante evolución? Sí, pero para la negatividad, para la oscuridad, así como muchos nos dedicamos y queremos evolucionar, pero hacia el camino de la luz o hacia el camino del amor y del bien. Pareciera como una analogía cuando se habla de la izquierda, el centro y la derecha. Normalmente siempre pensamos en temas políticos, temas intelectuales, formas de concebir nuestro trasegar por la vida, pero desde lo antropológico, desde lo social. Pero en lo espiritual, digamos que también existe eso, y entonces digamos que el objetivo cambia, porque entonces decimos que lo de izquierda es negativo, que lo de derecha es positivo, y eso es una connotación incluso muy peligrosa, porque entonces una persona que tenga un pensamiento de izquierda, uno diría es una persona negativa, y ahí es donde está lo complejo, que llevamos lo espiritual a lo político, cuando finalmente no debería de enmarcarse así. O como decir que es blanco y negro, o sea, que negro no es bonito, blanco es lo bonito. Eso, para mí, eso es un tema
completamente cosmético, ¿cierto? Es decir, es una condición, pero las almas no tienen, las almas son de todos los colores. En ese orden de ideas, digamos que los griegos tienen una forma de ser o un pensamiento filosófico que a mí me llamó mucho la atención, y es la moderación, ¿cierto? Entonces, yo no quisiera hablar de centro, izquierda o derecha, aunque nuestro invitado nos va a hablar de eso, pero antes de hacer de que él nos hable de eso, yo quisiera hablar es como del concepto de lo que es el alma. O tienes un alma que no quiere brillar, o quieres un alma que quiere brillar, ¿no es cierto? O tienes un estado de moderación en donde dices, no quiero ni lo uno ni lo otro. Pero finalmente es cómo te sientas, cómo estés armonizando, cómo fluye tu existencia. Mira, esos términos, Iván, fueron acotados mucho en escuelas esotéricas en la antigüedad. Incluso en muchas comunidades budistas se reconocía los de capacete rojo y los de capacete amarillo, ¿cierto? Los Bonson y los Dogpa. Y en muchas comunidades, digamos, ancestrales, ¿cierto? Ellos ya conocían quienes practicaban la mano siniestra o la izquierda, que era la parte de magia negra, y quienes practicaban la magia blanca o el camino de la luz, ¿cierto? Para estos maestros, para muchos maestros, siempre la enseñanza era, bueno, hay un camino oscuro que es la siniestra, y la diestra es el camino de la luz, ¿cierto? Pero ellos optaban por aprender de esos dos, ojo con esto, por aprender de esos dos, de esa polaridad, pero estar más allá del bien y del mal, asumiendo la vertical como centro, pero en vertical, ¿cierto? Que ese era el camino ascendente que se debía coger. ¿Por qué? Porque, ¿qué decían ellos? La espiral siniestra nos lleva al descenso y la espiral derecha nos lleva en un punto también hacia arriba, pero también al descenso, decían estos maestros de la antigüedad. Pero entonces siempre recomendaban estar más allá del bien y del mal. Ojo con esto, más allá del bien y del mal. Es muy complejo. Es un tema complejo, pues. Porque volvemos al mismo tema, como es arriba es abajo. Entonces la pregunta es, si nos miramos en la posición antropológica que vemos la Tierra, digamos, siempre pensamos que el norte está arriba y el sur está abajo. Pero cuando nos ponemos a mirarlo desde el punto de vista del universo, nada está arriba y nada está abajo. Nada está a la derecha y nada está a la izquierda. Y yo, solamente para agregarte, porque me pareció muy valioso lo que dijiste, y esto es una propuesta que yo le haría a las personas, digamos, esta sí es muy mía. Aquí sí digo yo, ojalá lo entendieran con el respeto que lo quiero decir, pero para mí solamente hay dos cosas, que son las siguientes. Solo hay amor y desamor. Tan sencillo como eso. No está ni arriba ni abajo, amor y desamor. Así es, Iván. Te vamos a preguntarle a Alexander precisamente sobre esas dos polaridades, sobre la izquierda, la derecha y el centro vertical. ¿Qué nos puedes decir, Alexander, sobre eso? Todo en la vida es una balanza, todo en el universo es una balanza y siempre hemos conocido esos dos polos, efectivamente, esos dos caminos, el sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda. Digamos que esto es más como por querer generar en nosotros los seres humanos, que yo soy un ser de luz y solamente la luz, y el de oscuridad yo soy el totalmente oscuro y estoy hacia el lado de Lucifer o Satanás o este tipo de deidades. Pero originalmente nosotros no podemos vivir sin ambos polos o sin ninguno de los polos. Tú tienes que aprender de la oscuridad y de tu propia oscuridad para evolucionar en la luz. Y de la misma forma en la parte de la oscuridad. Se tiene que comprender cuál es el camino de la luz para poder redireccionarme hacia el sendero oscuro. Este pilar del medio, este pilar donde debes de trabajar ambos caminos, efectivamente se argumenta que es el más fuerte porque es donde tú te tienes que enfrentar o con tus propios ángeles o con tus propios demonios y comprender de que a pesar que puedes redireccionarte en un solo camino o en una sola opción, sea para ayudar a la humanidad en el camino de la luz, para entregar amor,
o al contrario en la oscuridad, ¿por qué no? Para hacerle daño a muchas personas, ninguno de los polos va a dejar de habitar en ti. Y es de una u otra forma, denominémoslo como una lucha constante con tus propios demonios o con tus propios ángeles, en donde tienes que comprender que habitan en ti, pero que tú tienes toda la fuerza y el poder de manejar esta energía, de controlar esta energía y de esa misma manera evolucionar. Por lo tanto, para mi concepto personal, mientras estemos aquí en el planeta Tierra, realmente no comparto la ideología de que existan maestros literalmente, totalmente de luz y que nunca se les llegue a pasar un pensamiento de oscuridad por su mente, porque precisamente de eso se trata este planeta Tierra. Todos los seres que habitamos en el planeta Tierra, por más evolución en la luz que tengamos, tenemos nuestros demonios al lado. Y solamente vamos a dejar de estar sin ellos cuando ya sobrepasemos este planeta Tierra y lleguemos a un plano de evolución totalmente diferente a este, donde no se conoce, vuelvo y repito, lo que es lo bueno y lo que es lo malo. En ese concepto de que solo hay amor y desamor, y en el concepto de que definitivamente estamos habitados por esto, que nos lleva a tomar decisiones buenas, malas, decisiones que nos convienen o no nos convienen. Ahí es donde uno como que dice, ¿y para qué y por qué? ¿No es cierto? Para evolucionar, para estar mejor. Digamos que, ¿qué es lo que finalmente, cuál es el verdadero propósito de la vida? Yo decía que uno viene del cielo y vuelve al cielo. Digamos, todo esto que yo voy diciendo lo he dicho en mis canciones, lo he dicho en mis poemas. Yo tengo un poema que se llama Estado Mental, que dice, no soy lemur, no soy atlante, Dios y yo somos la opción del movimiento, la expansión, donde la opción no es ser o estar, sino sentir, y la razón en perspectiva es existir, donde el objeto no es negar de la espiral, de la existencia fundamental, el bien o el mal. Porque no existe el positivo, ni el factor, ni el negativo. El rango es solo un adjetivo, solo hay amor y desamor. No estás adentro, no estás fuera, no estamos solos en la esfera. El creador no es creador sin creación. Entonces, digamos que yo tengo esa concepción clara, absolutamente clara, de que solo hay amor y desamor. ¿Para qué? Para que este regalo que nos dan, que es la existencia, que es maravilloso, tenga los contrastes. ¿Cómo voy a saber yo que existe el amor si no he tenido desamor? ¿Cierto? ¿Cómo voy a saber que una cosa es dulce si no he probado lo que está salado? Es que eso es lo bonito de la vida. Digamos que ese para mí, y creo que ahí vendría la pregunta para nuestro invitado, ¿cómo lo ve él desde esa perspectiva? Ese es el recorrido de la vida y ese es el aprendizaje. Iván, ¿cuántas cosas en la vida nos han pasado malas? ¿Cuántas cosas te han pasado malas? Imagino que infinidad de cosas. Claro, que me han hecho. Uno podría decir, no, Iván tiene una vida pues realizada, yo no. O sea, no hablamos en términos de posesiones. Hablamos en términos, digamos, de emociones, de cosas morales que nos hayan ocurrido, de muerte de familiares, en fin. Equivocaciones. Equivocaciones, pero que son necesarias para Totalmente. la evolución. Además de eso, cuando uno está en una situación mala o negativa, uno a veces se lamenta. No debiera ser así, porque uno siempre, cuando pasa el tiempo, dice, eso lo necesitaba. Yo lo necesitaba, claro. Eso lo necesitaba para aprender. Como dicen por ahí el dicho, pues, que no sé si sea un dicho muy antiguo, pero lo que no te mata te fortalece. O sea, que todas las circunstancias de la vida, buenas o malas, son maestros. Son maestros. Nos enseñan, son aprendizajes, aunque no lo queramos ver en el momento determinado. Cuando hablamos de maestría dentro del planeta Tierra, nos podemos redireccionar a personajes muy reconocidos dentro de las tradiciones religiosas. Entre ellos está el Papa o está Dalai Lama, en donde cuando ellos cometen algún error o alguna falencia, inmediatamente son juzgados por los medios de comunicación y por muchas personas en el mundo. Yo reitero que por encima de todo el conocimiento y la sabiduría que pueden tener, también son seres humanos que pueden cometer errores como cualquiera de nosotros.
Y dentro de esto, creo yo que los mejores maestros son todas las personas que nos acompañan a diario. Tu familia, tus padres, tus hijos, tus compañeros de trabajo, todas las personas con las cuales convives. Porque cada uno de ellos siempre nos está aportando un paso de conocimiento y de evolución. A nosotros tristemente nos acostumbraron a ver los problemas o los inconvenientes precisamente como eso, como el problema, como eso que nos genera cambios en nuestro estado anímico y que incluso lleva en momentos a generar en nosotros pensamientos, ¿por qué no de suicidio? Tristemente hoy en día la tasa de suicidio a nivel mundial ha crecido inmensamente y sobre todo en nuestros niños. Pero es por falta de que realmente nos hayan enseñado que no es que sean problemas, son experiencias de aprendizaje para nuestra evolución. Nos acostumbramos a estar preguntando ¿por qué a todo? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me mandas esta prueba? ¿Por qué yo? Pero nunca realmente nos hacemos una segunda pregunta que para mí es más importante y es ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué estos demonios o seres de oscuridad o estos problemas se están acercando a mi vida? Y siempre doy yo ese ejemplo de devolvernos un poco en nuestra propia vida y recordar aquellos problemas tan grandes que veíamos cuando teníamos, no sé, 14 años, 15, 16, cuando éramos adolescentes. Y actualmente, ya siendo un poco más maduros y teniendo una edad más avanzada, reconocemos que hasta nos reímos de esas situaciones que creíamos que por medio de ellas se nos iba a acabar la vida. Y hoy en día realmente fueron situaciones pasajeras que nos llenaron de aprendizaje y así va a ser siempre. Realmente para mi concepto personal los problemas no existen, son pasos de evolución y que si realmente los comprendemos de esa manera no van a ser tan cruel ni tan despiadados por más complicada que sea la situación, sino que va a ser un aprendizaje que vamos a retomar con amor y que vamos a evolucionar mucho más rápido si lo vemos de esta manera. Ahora en alguna parte hablaba Edison del tema del suicidio y sé que lo vamos a tratar más adelante, pero si hay alguna película que yo les quisiera recomendar a los que les interesa el tema de la vida después de la muerte después de la vida, o la vida después de la muerte, se llama El color de los sueños, con Robin Williams. Es un espectáculo. Que la esposa se suicida. Sí, es un espectáculo y después hablamos del suicidio porque la película en sí describe que cada quien puede construir su propio cielo con los colores que quiera y con lo que le gusta. Y bueno, esa película recomendadísima, pero indudablemente hay otras narraciones importantes, digamos, unas teológicas, otras mitológicas, otras personales, de personas que dicen estuve en tal parte y estuve en tal otra, ¿no es cierto? Muy en común hablan de un túnel de luz, muy en común hablan de personas muy cercanas, papá, mamá, hijo o alguien que va uno a recibirlo, ¿no es cierto? Todas esas experiencias muy en común hablan de ese momento en que la persona está en un quirófano y se puede ver desde un plano superior, ¿no es cierto? Y luego esta persona, a pesar de haber estado clínicamente muerta, tiene memoria de ese momento en que estuvo muerto. Entonces, wow, qué tema tan impresionante. Este es un ¿cierto? tema muy impresionante y además, bueno, vamos a tratar los temas de los suicidios porque es un tema muy delicado. Me parece a mí que Dios nos dio este cuerpo, nos dio la oportunidad de vivir y de cumplir unos propósitos, de cumplir unas misiones especiales que cada ser humano tenemos a nivel individual. Nadie nos tiene que mostrar la misión, nosotros mismos llegamos con la misión y debemos descubrir esos propósitos en la vida, lograr los propósitos, los objetivos, las metas en la vida. O sea, una vida sin propósitos, ¿qué sería? Pero debemos conseguir esos propósitos. Yo este tema, antes de que Alexander nos dé respuesta, quiero dedicarlo a dos familiares, ¿cierto? No voy a decir los nombres, que estuvieron a punto de dar ese paso. Y yo les quiero decir que la vida es maravillosa, aprovechen la vida, tengan propósitos, tienen sus papás,
sepan que el camino del ser humano es que ellos no nos entierren a nosotros, sino que nosotros, la ley de la vida, enterrarlos a ellos. Claro. No les hagamos un doble daño, porque ellos morirían en vida. Ese es como el mensaje. Total. Y yo le complementaría eso, ya para que Alexander nos hable sobre este tema. Yo tengo una canción que se llama Carta de Dios. Y esa canción, que aquí les muestro el link para que la busquen en YouTube. O buscan Iván Obando Carta de Dios en YouTube. O lo buscan también en Spotify. Con esa canción me han pasado cosas maravillosas. Precisamente de lo que tú dices. Personas que me han dicho, mire, yo estaba muy perdido, había tomado la decisión de quitarme la vida y escuché esa canción. Y esa canción me hizo reflexionar de por qué no quitarme la vida. Pues me voy a extender un poquito porque creo que claro, me metí en un tema claro. interesante. Un amigo se suicidó, un primo, a quien yo quería mucho. Y después de 2 años, un día me levanté, no sé, sería a la 1 de la mañana, como pensando un poco en eso, el por qué lo había hecho, por qué no me había llamado, por qué no habíamos hablado. Y me puse a escribir con la guitarra, y lo más curioso es que yo me demoro mucho escribiendo, pero casi que esta canción me salió como si me lo hubieran dictado. Y cuando terminé de escribirla y de componerla, porque le hice música y letra en menos de 2 horas, dije yo, esta canción realmente no es mía. Yo creo que esto es una carta que Dios le está mandando a una persona que necesita aclararse en temas como de que tiene que perdonarse. O sea, te la dictaron. Es casi que una iluminación. Pero el mensaje fundamental de la canción es decirle a las personas, mire, por más jodido que usted esté, de alguna manera la vida va a resolver con usted y usted tiene la opción de seguir para adelante. Y porque perdiste un amor, porque porque perdiste un hijo, porque volviste a caer en una adicción, porque te fallaron los negocios. La canción te propone eso. Por eso me tomé pues el atrevimiento de llamarla acá, porque definitivamente pues ese es el punto, pero dejemos que Alexander nos siga hablando sobre este tema de cómo es o qué testimonios hay de la vida después de la muerte. Aunque puede que sea al revés. Dicen muchas personas que realmente estamos muertos y empezamos a vivir cuando morimos. Es un tema que ha existido durante toda la historia. Incluso la Biblia católico-cristiana nos habla bastante del tema. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar una cantidad de suicidios, no solamente individuales, sino suicidios colectivos. En el Nuevo Testamento se habla solamente de un suicidio, que es el de Judas, en el momento de la aparente traición a Jesús, a su maestro, pero el suicidio ha existido en toda la historia del ser humano. La física cuántica y la física normal, después de que solamente argumentaban que existían 3, máximo 4 dimensiones, hoy en día ya la física cuántica y la física convencional nos argumenta que existen y que han encontrado más de 12 dimensiones o 12 mundos o planos paralelos al nuestro, a este plano terrenal. Dentro de estos planos dimensionales, uno de los más cercanos a nosotros, aunque está en una vibración muy baja, es el plano astral. Aquel plano donde en la parte onírica o en nuestros sueños vamos a viajar, también a continuar en un constante aprendizaje. Este plano etérico o astral es el lugar donde todo lo que se conoce con el nombre, por ejemplo, de las almas en pena, o aquellas energías que salen de este cuerpo terrenal porque ya cumplieron su ciclo, habitan durante un tiempo. ¿Cuánto es este tiempo? Eso depende del proceso de karma de cada uno de nosotros, de nuestro proceso de vida, pero realmente los seres que más permanecen o más tiempo permanecen en este lugar son efectivamente aquellos que se suicidan, que se quitan la vida por algún motivo. Estos seres permanecen en esta oscuridad, digamos que pasando este
este completar de la vida que les faltó. Se argumenta que cada uno de nosotros viene con una misión de vida de un determinado tiempo de años, y si tú te suicidas, cortas este ciclo de vida y debes de completar tu vida terrenal allí, en el plano astral. Voy a dar un ejemplo. Si tú venías con un promedio de vida de 70 años y te quitaste la vida a los 20, es muy posible que, teniendo en cuenta el tiempo terrenal, porque son tiempos diferentes, pero teniendo en cuenta el tiempo terrenal, dura 50 años más en el plano astral para que logres completar esos 70 años que debías tener en vida. Y más aún, si tu dolor es más alto, de un nivel o de un grado más alto, puedes llegar a durar más de esos años en el plano astral. Viendo cómo tus familiares continúan en evolución, si dejaste hijos con vida al quitarte la vida, viendo cómo tus hijos van en ese proceso de crecimiento y obviamente sintiendo el dolor de haber cometido esta falencia o este error y darte cuenta pues que no era el momento de hacer. Adicional a esto, se habla en el proceso kármico que tú debes de nuevamente reencarnar, o sea, volver a otra vida, a continuar con estos 50 años que dejaste cortados, y en esta situación también a tener vivencias incluso un poco más fuertes o complicadas de las cuales en tu vida anterior tomaste la determinación de suicidarte y de quitarte la vida. Son procesos de prueba y de aprendizaje, vuelvo y repito. Y realmente, aunque tú crees que al quitarte la vida ya descansaste y ya termina todo, pues al contrario, lo que haces es aumentar tu proceso de karma y aumentar tu proceso de evolución. Es falta de conocimiento, pienso yo. A nosotros siempre nos enfocaron en las ciencias más comunes, la biología, la física, la química, la matemática, pero nunca en las ciencias espirituales, donde al profundizar comprendes que este tipo de situación no va a terminar con lo que tú creías y con tu dolor, y adicional aumenta el dolor a tus familiares, a tus seres queridos y a ti mismo en ese otro plano dimensional. ¿Qué recomendación se le puede dar a las personas? Yo pienso que este tema es súper extenso, es de muchas horas de comprenderlo, pero uno de ellos es no perder la fe. Recordemos que la fe no es una religión, la fe no es que tú te conviertas en religioso de alguna forma, sencillamente la palabra fe es fuerza espiritual, y esa fuerza espiritual se ha perdido tal vez por tradición, se ha perdido por muchas cosas, por esa falta de creer que realmente existe un Dios, que realmente existe una fuente que te ama, que fue tu creadora y que quiere lo mejor para ti. Dependemos de las demás personas, dependemos de las redes sociales, dependemos del qué dirán, pero no nos enfocamos en nuestro crecimiento personal y en darnos cuenta que somos creadores en potencia, que somos seres de amor y que realmente la vida es más hermosa de lo que tú crees. Nos falta mirar más allá, nos falta mirar más que redes sociales, mirar este planeta tan hermoso que se nos entregó y mirar el amor que te brindan todas las personas y todos los días de tu vida. Así que la recomendación es: busca una fuerza espiritual realmente y busca un crecimiento personal. Bueno, primero darle las gracias a Alexander Torres, que nos aportó este conocimiento. Definitivamente es un tema fascinante, pero preocupante. Este tema de la vida después de la muerte, este tema de cuando las personas están en estado de shock, o este tema de cuando las personas desaparecen porque no sabemos a dónde va. Pero me gusta estos temas. Eso sí, hay que, como digo yo, todo este tema hay que tratarlo con yo creo pincitas. que aparte del agradecimiento a Alexander, que le agradecemos enormemente, la muerte para mí, o sea, a nivel personal, sería la iniciación o el evento más importante de mi vida, ¿sí? Por lo tanto, muchas comunidades ancestrales, muchas personas que conocen de esto, dicen que la vida es una preparación para la muerte. JJ Que es donde Benítez, empieza la verdadera vida. JJ Benítez en sus investigaciones, más de 10.000
investigados de coma, de muertes clínicas, en fin, ha acotado esa conclusión, que parte de las enseñanzas de Jesús y de los grandes maestros que ha tenido la humanidad es que hay otra vida después de la muerte, o vida después de la vida. Y que ahí es donde inicia la verdadera, la vida más real. Es como si viviéramos aquí, como dicen hoy los científicos, en un holograma. ¿Sí? Viviéramos una serie de experiencias, prepararnos para lo que universidad, preparándonos para otro estado. Entonces, bueno, Iván, nuestras redes sociales, recuerden visitarnos, nuestro canal de YouTube, TikTok, estamos muy contentos, nos visitan, nos escriben, síganos. Gracias por el cariño, porque nos encontramos con personas en la calle que nos hablan de Viaje a las Estrellas y es bonito, porque vuelvo y les digo, nosotros no somos ni científicos ni los más expertos, somos inquietos y nos gusta compartir con ustedes, digamos, estas preguntas que nos hacemos todos como seres humanos y tratamos de traer gente que nos dé sus postulados sobre estas preguntas. Muchas gracias. No se les olvide que siempre estamos en movimiento, siempre estamos viajando por las estrellas. Hasta pronto.